Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas, perdón, al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar B'ezrat Hashem en la página 49 del Tratado de Nazir. Estuvimos viendo la comparación entre el Nazir y el Kohen Gadol con respecto a su impureza y cómo se impurifican para un Met Mitzvah, esa persona que no tiene quien lo entierre y se lo encuentran de repente en el camino. Vimos la opinión de Rabbi Ishmael y vimos la opinión de Rabbi Akiva. Pregunta la cámara, Ule Rabbi Akiva, según el punto de Rabbi Akiva, Michde, Lo Shana Kohen Gadol, Le Jude, Lo Shana Kohen Gadol, Veu Nazir, es decir, para el Rabbi Akiva que dijimos, que él aprendía de la palabra Leahiv para su hermano el caso de un Kohen Gadol que al mismo tiempo era Nazir. Entonces, y dijo, yo no necesito enseñar del padre y de la madre que se impurifica por un Met Mitzvah. ¿Por qué? Porque si un Kohen Gadol que es Nazir y al mismo tiempo es Kohen Gadol, se impurifica por un Met Mitzvah. Con mucha más razón, alguien que solamente es Kohen Gadol o solamente es Nazir también se va a impurificar por un Met Mitzvah. Benafka mi Leahiv, él lo aprende de Leahiv. Leahiv la Mali. Entonces, ¿para qué el versículo dice para el padre y para la madre? Cuando la Gemara dice trije, en realidad lo necesitamos. De Ikata, porque si solamente hubiese escrito Aviv, al padre, Habamina, yo habría pensado, Hainutama, de Lomitamele, ¿por qué motivo no se impurifica por el padre? Shum, de Hazaká, Be'almahu, porque el padre, ¿quién es el padre? Es una Hazaká solamente, porque a fin de cuentas puede que no fuese el padre realmente. Abalimó, pero la madre de Yadin, delite. Pero la madre sabemos que ya le dio a luz. Entonces estamos seguros que es la madre. Pues por la madre se va a impurificar. Pero por el padre no, porque a lo mejor no es el padre. Entonces, la madre que le dio a luz, lidmela, que se impurifique por ella. Veí que trabajaban y si la Torah solamente hubiese escrito Imo, la madre. Abamine, yo qué habría pensado. Imo, lo litamele, para la madre que no se impurifique. ¿Sí? Únicamente porque de la Azil Zara Batra. ¿Por qué? Porque la descendencia no sigue por el lado de la madre. Abalaviv, pero el padre que van de Amarmar, como dijo aquel sabio, le mishpejotam, levet avotam. Es decir, que la transmisión va por el padre. Es decir, el señor se llama Leví y el hijo se llama Leví. ¿Por qué? No por la madre, por el padre. Entonces, Emma Litmele, entonces por el padre yo podría haber pensado que sí se va a impurificar. Kamash Malan, que tampoco, por eso dice la Aviv Uleimo. La Gemara continúa preguntando sobre Rabbi Akiva. Vealkol nafshot met lo yavó. Pero si ya dijo la Torá, por todas las nafshot met, todas las almas muertas no vendrá a impurificarse. La Mali fue dicho respecto al Kohen Gadol, ¿para qué lo necesito? ¿Sí? Dice alcohol. Dice, por todas, la Fuke Rejoquim nos viene a enseñar sobre los que no son familiares. Met, la palabra muertos, nos viene a enseñar sobre los que son familiares. La Fuke Kerubim. Nafshot, ahora la palabra Nafshot, las almas, la Fuke viene a enseñarnos. Revi'it dam sheyatza mishene metim shenitma beohel. Es decir, un revi'it de sangre. Revisan 86 mililitros aproximadamente de sangre que salió de 2 cadáveres, impurifican con la impureza de Ohel, es decir, por estar bajo el mismo techo. Y por eso dice Nafshot en plural. Shenemar alcohol Nafshot Met. Es decir, por un lado dice Nafshot es en plural 2, pero después dice Met. Es decir, que para completar el Revit que impurificaría, también sirve con que haya la mitad de un muerto y la mitad del otro muerto. Muy bien, ahora nos dice la Torah. Vamos a ver una nueva Mishnah. Dice la Torah, Vejiyamut met alav befeta fitom. Otra vez, hablando sobre la ley del met mitzvah. Si murió ante él de manera repentina, Vetime rosh nizro, y se impurificó su nezirut, Vigilach rosho, va
a afeitar su cabeza, y el día en el que se va a purificar, Bayom HaShemini y llega lejeno. El séptimo día se va a cortar el pelo. Aprendemos de aquí que no dijo la Torá, Vejiyitmal en Nefesh, cuando se impurifique por un muerto, sino solamente Vejiyamut Metalav, cuando muera alguien cerca de él. Ahí es Sheeno Soter Neziruto, Umegaleach Ela Betumot Shehen Atzmotav Shelamet. Es decir, ¿cuál es el tipo de impureza que hace que el Nazir pierda sus días de impureza? Cuando hay un met. Veji, como dijimos, Vejiyamut Metalab. Es decir, que tiene que estar ahí los restos. Pero una impureza que no se considera Meatzmo Shelamet, una parte entera del muerto. Entonces, ahí incluso que se impurificó, pero no interrumpe su Nezirut. Dice la Mishnah, al Elutumot a Nazir Megaleach, sobre qué tipo de impurezas del muerto el Nazir tiene que cortarse el pelo, es decir, interrumpir su Nezirut. Al Met, es decir, cuando se impurificó con un muerto entero, ve al Kazait Minamet, y sobre un Kazait de un muerto, una parte de un muerto que tenga un volumen de una aceituna, ve al Kazait Netzel, o sobre un volumen de aceituna de Netzel, que era en el cel, era como carne un poco podrida. Valmeló tarvad rakav. Es decir, meló tarvad es un shiur, una cantidad del polvo que queda del muerto. Vala shidra, sobre la columna vertebral. Vala gulgolet, o sobre el cráneo. Vealever minamet, o sobre un miembro del muerto. Vealever minahai, sheyesh alav basar keraui, o sobre el miembro de una persona viva que tiene suficiente carne. Bien. Vealhatzi kav atzamot, y sobre una cantidad de medio kav de huesos. Vealhatzi logdam, medio log de sangre. Veal magaan, veal masaan, veal ahilan. Y en todos estos casos, si los tocó, si los cargó, o si estuvo bajo el mismo techo que todos. Veal etzem kaseorá, y sobre un hueso del tamaño de un grano de cebada. Veal magao, veal masao, y por tocar ese hueso o por transportarlo. Dice, al elu, por todos estos. Hanazir megalea. El nazir tiene que cortarse el pelo y interrumpir su nezirut. Umazé bashelishi basheli, y recibe agua de la vaca roja el tercero y el séptimo día. Besoter et hakotmin, es decir, y pierde la cuenta de los días anteriores. Veno matjil limnot ela h yithari, y no vuelve a contar hasta que no se haya purificado del todo. Umeviet corbenotav, y hasta que haya traído sus ofrendas. Muy bien, dice el Martanur Ramanán, el Señor nuestros sabios en una verdad. Ajar petirato shel Rabbi Meir, después de que murió Rabbi Meir, Amar la Rabbi Yehuda, le dijo Rabbi Yehuda a sus alumnos que vinieron al Betamidrash, Al yikansu talmide Rabbi Meir lekan mi pene shekantranim hen. Dice que no entren los alumnos de Rabbi Meir al Betamidrash porque son kantranim, es decir, que se enfadan. Velo limo Torah hen bain, y no vienen para estudiar Torah, ela lekafgeni behalajot, sino que vienen para molestarme haciendo preguntas sobre halajá. Lekafgeni behalajot hen bain. Dahak Sumjus rechazó esto, que era uno de los alumnos de Rabbi Meir. Benignas, y entró. Amar Lahem les dijo Sumjus a Rabbi Yehuda y a sus alumnos, Kach Shanali Rabbi Meir, así me enseñó Rabbi Meir en nuestra Mishnah.
Al elu tumot hanazir megaleach. Por estas impurezas el nazir se corta el pelo. Al amet vel kazait met. Por un muerto o por un volumen de aceituna de un muerto. Kaas Rabbi Yehuda Beamar. Se enfadó Rabbi Yehuda y le dijo, Beamar Lahem, le dijo a sus alumnos, Ukaja Marti Lahem, Ali Kansuta el Mider Rabbi Meir. Lekan, ¿acaso no os dije que no entren los alumnos de Rabbi Meir aquí porque son Kantranim? Dice, Al-Kazait, Minamet, Megaleach, Galmet lo Kosheken. Es decir, ¿qué tipo de enseñanza me estás trayendo? Si ya me estás diciendo que por un Kazait de un muerto se tiene que cortar el pelo y interrumpir su Nezirut, por un muerto entero, ¿no es lógico decir también? Entonces, Amar Rabbi Yossi dijo, Rabbi Yossi, dice Yomru, dijeron los alumnos, Meir Shahab Yehuda Kaas. Es decir, Rabbi Meir se murió y Rabbi Yehuda se enfadó sobre los alumnos de Rabbi Meir. Yossi Shatak. Rabbi Yossi se quedó en silencio y no le respondió a Rabbi Yehuda. Torah mate alea. ¿Qué va a ser entonces ahora de la Torah? Entonces, por lo tanto, Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, lo nistreja ela lemet shen alav kazait basar. ¿Por qué la Mishnah necesitó enseñarnos que el nazir se corta por un muerto y además dijo por un kazait de muerto? Solamente por un muerto que tenga un volumen de un kazait. ¿Verdad, Yomar? Pregunta la Gemara, y aún así todavía podemos decir, la viuda le preguntó sobre esta respuesta. Al Ever Mimenu Megaleach. Es decir, también dijo la Mishnah que por un miembro entonces también se tiene que cortar el pelo. Al Kulu loco chequen, entonces sobre todo el muerto no con más razón que también tiene que interrumpir su Nezirut. Después la Gemara dice, él que de amar Rabbi Yohanan, entonces es como dijo Rabbi Yohanan, para explicar una Mishnah que está en Aolot. Dice, no le instreja. Es decir, dijo Rabbi Yohanan, la Mishnah necesitó enseñarnos Shemet metame beohel, que el muerto impurifica todo el espacio que está bajo el mismo techo. Elan en nefel shelo kashru ebarav begidin. Solamente, es decir, en caso de que sea un nefel, es decir, un feto que se abortó, cuyos miembros todavía no quedaron bien unidos por medio de los tendones, eso no impurifica por la impureza de Ohel. A Hanami, entonces aquí también, Benefel, Sheroni, Kashue, Bara, Begidin, estamos hablando de un caso en el que ese muerto por el cual se impurificó el Nazir es un Nefel, es un feto que abortó, que no se unieron todavía sus miembros por medio de tendones. Rabba Amar y Rabba dijo, Lo Nitzreja, es decir, la Mishnah necesitó enseñarnos que el Nazir se corta el pelo por un muerto, Sheareafilu al Kazait, Basar Minamet, para incluso la cantidad solamente de Kazait de carne de un muerto. E incluso sobre un miembro de un muerto también se corta el pelo. Ela, le rov, binyanó, ulrov, minyanó, sheen bahem roba atzamot. Es decir, sino también, no solamente por eso, sino también por la mayoría de su sustento, habíamos visto que era la pierna, el pie, los huesos de la pierna, etcétera, o Rov Miñanó, la mayoría de sus huesos, más de la mitad de los huesos del cuerpo, Shem Bahem Roba Atzamot, a pesar de que no haya la mayoría de los huesos. Muy bien, esa es entonces la respuesta que trae Rabba sobre la pregunta de la viuda. ¿Por qué nuestra Mishnah especificó el muerto y un kazait del muerto, el muerto y un miembro del muerto? Y esa fue la pregunta de Rabbi Yehuda, perdón, y esa fue la respuesta de Rabbi Yehuda, y así es como había ocurrido tras la muerte de Rabbi Meir. Hasta aquí llega nuestro dab de hoy, Hizku Beimso.